Hola a todos y todas. Nuevamente en la clase de hoy lo que vamos a ver es administración parenteral. Vamos a comenzar con la definición que es eh, parenteral, ¿sí? Cuando hablamos de parenteral es un término que se refiere a cualquier vía de administración distinta a la gastrointestinal, o sea que es fuera de los intestinos, a través de inyecciones que ya sean directa de la piel, directo del tejido subcutáneo, de un músculo o una vena. Puede administrarse como líquido o algunos medicamentos vienen en polvo que requieren reconstitución. En ese caso, lo que uno tiene que hacer es el cálculo para determinar la cantidad de líquido que se va a administrar, ¿sí? Una administración parenteral segura va a depender de la elección de la jeringa y la aguja correcta para el tipo de inyección indicada. Cuando hablamos de vías de inyección, hablamos de inyecciones intradérmicas cuando el medicamento se inyecta directamente en la dermis. Se utiliza para anestesia en la piel cuando se realiza algún tipo de procedimientos invasivos, para realizar pruebas de alergia, ¿sí? La cantidad de volumen que se va a administrar tiene que ser menor a 0,5. El tipo de aguja que se utiliza generalmente es de 1 mililitro. El tamaño de la aguja es de 25 a 27 G. Y lo que se hace es, se toma con una torunda con antisepsia, se limpia la zona, ¿sí? Se estira la piel y se inserta rápidamente la aguja en un ángulo de 10 a 15 grados, ¿sí? Con una profundidad de 0,5 centímetros. Lo que se va a formar es una BOM, que es una burbuja tensa bajo la piel, donde se va a inyectar el fármaco directamente. Luego tenemos inyecciones subcutáneas, ¿sí? Que el tejido subcutáneo que está debajo de la dermis, por encima del músculo, es el lugar que también se absorbe con más rapidez, ¿sí? Porque tiene mayores capilares. Se utilizan para administrar insulina, heparina, ¿sí? Solo se puede inyectar entre 0,5 a 1 mililitro, ¿sí? Y los sitios de inyección van a ser la cara anterior de los muslos, la cara lateral de la parte superior de los brazos y los músculos y el abdomen, ¿sí? Bien. A diferencia del otro, ¿sí? El ángulo de inserción va a ser de 45 grados. Luego tenemos las inyecciones intramusculares, que el volumen que uno puede administrar es 0,5 a 3 mililitros, que significa intramuscular que va a ir directamente al músculo. Los sitios de inyección son el glúteo, o sea, ventrales o vastos laterales, que permite inyecciones hasta 3 mililitros, los músculos deltoides, que permite inyecciones menos de 2 mililitros, ¿sí? El sitio de elección va a depender de la masa muscular del paciente, del tejido suprayacente, el del volumen de inyección y obviamente de la edad del paciente. No es lo mismo un neonato que un paciente pediátrico y un adulto, ¿sí? Antes de administrar el fármaco, lo que hay que hacer es aspirar, ¿sí? Para asegurarse de que la aguja no está dentro de la vena. Como le dije anteriormente, la vía parenteral va a depender del tipo de aguja que y la jeringa, obviamente, que se utiliza. Entonces, uno tiene que conocer qué tipos de jeringa y aguja conoce, ¿sí? Tenemos la estándar, que es la hipodérmica, luego tenemos la de tuberculina y las de precarga, ¿sí? Estas están calibradas en centímetros cúbicos, que quiere indicar los mililitros de los fármacos. Generalmente las indicaciones médicas están indicadas por ahí en mililitros o por ahí en miligramos, que las debemos convertir, ¿sí? Hacer el pasaje para saber cuántos mililitros son esos gramos o miligramos que nos indicó el médico, ¿sí? Las jeringas tienen en la punta las diferencias que son las jeringas que vienen con una punta que es Luer Lock, que tiene una punta donde la aguja se enrosca adecuadamente, ¿sí? Y las que no tienen Luer Lock son que la punta, en la punta, donde la aguja se desliza y se fija, ¿sí? Acá es como se enrosca y acá se desliza y se fija. Tenemos que también conocer cómo es la anatomía de una jeringa. Tengan en cuenta que tenemos, no es la puntita ni, no, ¿sí?
Esto es la aguja, el cono de conexión, el espacio muerto, el cuerpo cilindro y el émbolo. Bueno, tenemos que también reconocer distintos tipos de, digamos, de jeringas, ¿sí? Es muy importante saber esto para qué, para optimizar los recursos. Si yo necesito administrar 5 centímetros, ¿sí? No voy a utilizar una jeringa de 20, sino lo voy a utilizar una, que en este caso no hay, pero una de 5 centímetros, ¿sí? Y luego tenemos las jeringas precargadas, como pueden ser las de heparina, ¿sí? Que también ya viene con la dosis que se va a administrar. También es importante poder distinguir, digamos, el tipo de aguja, ¿sí? La intradérmica generalmente es de 25 a 27, se pueden ser el cono, el color del cono es beige o transparente, las subcutáneas 24 a 25, que pueden ser de color naranja o celeste, la intramuscular de 23 a 25 y el cono del color es naranja o celeste, y la que es para cargar medicación, ¿sí? 21G y el cono es de color verde. ¿Mm? Cuando hablamos de tratamiento intravenoso, es la administración de líquidos que incluyen, que pueden ser líquidos como destroza, solución fisiológica, nutrientes como la nutrición parenteral, puede ser administración de proteínas, grasas, vitaminas o hemoderivados como los glóbulos rojos, plasmas, plaquetas, y también para la administración de medicamentos. Entonces, el tratamiento intravenoso puede ser en forma continua, ¿sí? O en forma intermitente. Un ejemplo de en forma continua, tratamiento, digamos, es un plan de hidratación parenteral, que el paciente va a estar hidratado durante 24 horas, ¿sí? Es en forma continua. Y un tratamiento intravenoso intermitente puede ser la administración de un antibiótico que está arreglado, puede ser no sé, la transfusión de glóbulos rojos, y ese es intermitente, que es por un determinado tiempo. Cuando uno tiene que administrar un líquido, ¿sí? El médico debe incluir el nombre y la cantidad de la solución si se va a agregar algún tipo de medicación, o sea, el tiempo de difusión, si es cada 8 horas, si es mililitros kilo minuto, ¿sí? Lo que uno tiene que conocer son conceptos. Cuando uno habla de ritmo de goteo, ¿sí? Que es el número de gotas que pasa por la cámara de goteo basado en el tamaño del gotero de la venoclisis. Cuando hablamos de factor de goteo, es el tamaño de la gota que va a pasar por la cámara de goteo basado en el tamaño del goteo de la venoclisis. Eso habla de micro, macro goteo. El flujo sería la cantidad de mililitros que se va a administrar por cada hora. Y el tiempo de difusión, el tiempo en horas y minutos que tarda en administrarse la totalidad del líquido, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de líquidos, hablamos de soluciones, y podemos encontrar soluciones fisiológicas, ¿sí? Como solución fisiológica, o solución cristraloide, ¿sí? Que es el cloruro, digamos, de sodio, el 0,9, ¿sí? Cuando uno habla de solución cristaloide, cuando hace referencia de isotónica, hipertónica o hipotónica, que tiene que ver en relación con la concentración del plasma. ¿Cómo uno calcula la administración de líquidos intravenosos? Bueno, uno puede calcular según el tiempo de difusión en horas y minutos, puede calcular el flujo en mililitros horas para dispositivos de gravedad o electrónicos, puede calcular el ritmo de infusión gotas por minuto, ¿sí? El factor goteo, puede también regular el número de gotas que entra en la cámara usando el regulador de flujo, ¿sí? Hay que recordar que cuando uno también utiliza las bombas de difusión, ¿sí? Hay que ingresar el volumen total y el ritmo de difusión, y la bomba lo que hace es ajustar en mililitros hora, ¿sí? Por ahí, si no tenemos bomba de difusión, utilizamos el factor goteo para determinar cuántas gotas por minuto, ¿sí? Pero si sabemos la cantidad de volumen que se va a administrar, ¿sí? Y el tiempo en que se va a administrar, la bomba lo que va a ajustar es la cantidad de mililitros por hora. Recuerden que si yo también puedo hacer el factor goteo a través del microgoteo, que es lo mismo que es mililitro hora. Bueno, vamos a unos ejemplos. Si yo necesito calcular el tiempo de infusión en horas y minutos,
¿Mm? Sabiendo que en este ejemplo yo tengo que administrar 1000 mililitros de solución glucosada, ¿sí? Destroza al 5%, recordad que hay destroza al 5, al 10, al 25%, a 125 mililitros horas. Yo lo que quiero saber es cuánto tiempo va a tardar en pasar todo este volumen. Utilizo esta regla, o sea, esta fórmula, donde digo el volumen total dividido los mililitros por hora y eso me da el número de horas, ¿sí? Si yo sé que tengo que darle 1000 mililitros, dividido los 125, me da que ese volumen a ese, digamos, ritmo de infusión, o sea, mililitros hora, me va a tardar 8 horas. ¿Cómo calculo el flujo en mililitros horas para infusiones por gravedad o bomba? ¿Sí? Ejemplo, si yo administro 1000 mililitros de solución de Ringer lactato en un periodo de 6 horas, yo lo que quiero saber es tratar de determinar el flujo de mililitros horas. Es el volumen total dividido el tiempo, eso me va a dar los mililitros horas. ¿Sí? O también uno puede decir, si yo sé que en 6 horas van a pasar los 1000 mililitros, en una hora X, y eso me va a dar igual lo mismo el flujo. Eh, entonces, el volumen total dividido el tiempo total me va a dar que si 1000 mililitros de Ringer lactato lo tengo que pasar en 6 horas, el flujo, o sea, cuando yo voy a programar la bomba de fusión, voy a poner a 165 mililitros hora. Bueno, ¿cómo hago para calcular el ritmo de goteo? ¿Sí? Para calcular el ritmo de goteo tengo que conocer cuál es el volumen total de mi difusión en mililitros, lo que yo voy a pasar, el factor de goteo del equipo, si es un micro o macro goteo, y el tiempo total de infusión, pero expresado en minutos u en horas. Entonces, hay una fórmula estándar, que es la que me va a determinar de acuerdo al factor goteo, ¿sí? De que va a determinar, o sea, que el set, ¿sí? Eh, es el que determina el número de gotas que pasan por la cámara, o sea, es el set que yo utilizo, si es micro o macro goteo. Entonces, la fórmula estándar es el volumen total por el factor goteo dividido el tiempo total. Eso me va a dar a gotas por minuto, ¿sí? Recuerden que si es microgotas, 60, acá voy a poner factor goteo 60, y si es macrogota, acá voy a poner factor goteo 20. Veamos un ejemplo. Si uno tiene que administrar 1000 mililitros de solución glucosada cada 8 horas, sabiendo que el factor goteo es 20, empiezo a reemplazar lo que acá me pide en la fórmula. Entonces, volumen total es 1000 mililitros por factor goteo 20 dividido el tiempo total en minutos. Si yo sé que pasan 8 horas, tengo que hacer una cuenta más, ¿sí? Porque yo estas 8 horas las tengo que transformar en minutos. Si yo sé que una hora tiene 60 minutos, 8 horas X, regla de 3. 8 por 6 dividido 1 me da 480. Entonces acá el tiempo total, en vez de poner 8 horas, pongo 480 minutos. ¿Sí? Y esto lo que me va a dar que el factor goteo es 41 gotas, 41,6 gotas por minuto, que uno lo puede redondear en 42 gotas por minuto. ¿Sí? Recuerden que generalmente lo que es adulto uno puede redondear. Lo que uno no puede redondear en los números es cuando está manejando, digamos, algún tipo de medicación o está haciendo un cálculo en pacientes neonatales, ¿sí? Y en pacientes pediátricos. Entonces, si me da el coma, me da mayor a 5, redondeo para abajo, y si me da menor de 5, redondeo, perdón, si me da mayor de 5, redondeo para arriba, y si me da menor de 5, redondeo para abajo. Luego está también la regla de 7, o sea, es la cantidad de sueros que voy a utilizar, o sea, teniendo en cuenta si un suero que trae un Baxter de 500 mililitros en 24 horas son 7 gotas, yo puedo calcular los números de suero que voy a utilizar por 7. Por ejemplo, si yo sé que voy a necesitar 3 Baxter de 1500, lo que hago es 3
por 7 y eso me va a determinar las macrogotas, ¿sí? Esto es macrogotas. Y si quiero saber en microgotas, acuérdense que las microgotas es lo mismo que decir mililitro hora, lo que hago, el valor lo multiplico por 3, ¿sí? Este valor de macrogota lo multiplico por 3 y ahí me va a dar cuántos mililitros horas puedo programar en la bomba de difusión para que pasen 3 sueros de 500 mililitros. Vuelvo a repetir. La regla de Cierte es partir desde esta base. Tengo que recordar que yo sé que un suero de 500 mililitros en 24 horas va a tardar en pasar todo ese suero si yo pongo a 7 gotas por minuto. Entonces, si me indican que va a utilizar 3 sueros, lo que hago es multiplicar estos 500, ¿sí? O sea, multiplicar no, es multiplicar por la cantidad de sueros, o sea, 3 por 7. Esto me va a dar 21 gotas. Estas son macrogotas. Si yo quiero saber cuáles son las microgotas, que es igual a decir mililitros por hora, lo que hago es multiplicar estas macrogotas por 3 y me va a dar 63, que es lo mismo decir 63 gotas por minuto micro o lo mismo decir 63 mililitros por hora. Bien, ahora, cuando estamos en, ¿cuál sería el tratamiento, ¿sí? Intravenoso cuando estamos en una unidad de cuidados intensivos, ¿sí? ¿Cómo se calcula o cómo es la forma? Bueno, podemos hacer, uno puede encontrar las indicaciones en gramos por minuto, miligramos por minuto, puede encontrar microgramos por minuto, puede encontrar gramos, o sea, miligramos por kilo minuto o por kilo hora, ¿sí? Acá es otros datos más que se utilizan en las terapias y en las unidades de cuidados intensivos. Supongamos un ejemplo acá donde yo necesito calcular cuánto es el mililitro, o sea, el flujo, o sea, los mililitros horas que se conoce, si se conoce la dosis. Por ejemplo, si estamos en una terapia intensiva, es muy probable que los pacientes tengan inotrópicos, drogas mucho más agresivas. La dobutamina es una droga inotrópica, ¿sí? Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es lo siguiente, ¿sí? Teniendo en cuenta esta fórmula. Para saber la velocidad de infusión, yo voy a necesitar la dosis indicada, el peso, el volumen y la constante de tiempo sobre la concentración del fármaco. En este caso, el paciente tiene indicado 400 miligramos en 250 mililitros de solución de glucosada al 5%, a 5 microgramos, kilogramos minutos, ¿sí? En un paciente que pesa 69 kilogramos. La bomba electrónica de difusión se debe ajustar y uno tiene que averiguar. Bueno, vamos a ir desglosando cada uno. La dosis indicada, uno dirá, bueno, son 400 miligramos en no. La dosis indicada del paciente es que el paciente está recibiendo 5 microgramos o 5 gamas por kilo minuto. ¿Está bien? Esa es la dosis indicada. El peso del paciente son 69 kilos. El volumen que va a pasar toda esa dosis, esas dobuta, es en 250. Y la constante de tiempo, ya sabemos, yo necesito saber los mililitros por hora. Entonces, si en una hora, ¿cuántos minutos tengo? ¿Sí? Porque es lo que yo necesito saber. Son 60. Entonces, la dosis indicada, 5 gamas kilo minuto. Por eso es que le dije anteriormente, el tratamiento intravenoso en la UCI va a depender de cómo esté indicada la dosis. Puede estar en gramos por minuto, mililitros, miligramos, o como mostré acá, miligramos kilo minuto, o como muestré cómo es la dobutamina, que generalmente siempre la dobutamina, la dopa, ¿sí? Son drogas que se indican en micro o gamas, que es lo mismo. Entonces, la dosis indicada son 5 microgramos por kilo minuto, dosis indicada.
por el peso del paciente. Recuerden que el peso siempre tiene que estar en kilogramos. Si el peso del paciente dice en gramos, que generalmente en adultos no, pero en neonatología sí, hay que pasarlo a kilogramos, ¿sí? Por el volumen que se le va a administrar, todo eso va a ir en una solución de 250 de destroza al 5%. La constante del tiempo, en este caso, es yo que necesito programar los mililitros por hora. Otra vez vuelvo a repetir, 1 hora trae 60 minutos. Y la concentración del fármaco. ¿Qué quiere decir? La presentación del fármaco. Pero acá tengo un problemita. ¿Por qué? Porque acá hay dos unidades que no son compatibles. Esto es microgramo y miligramos. Entonces, lo que yo tengo que hacer es pasar, ¿sí?, estos 400 miligramos a microgramos. Entonces, acá yo tengo que saber las equivalencias, ¿sí? ¿Cuántos mililitros? ¿Cuántos miligramos son un gramo? ¿Cuántos mililitros? ¿Sí? Todo tengo que saber. Entonces, teniendo en cuenta que 1 miligramo es igual a 1000 microgramos o 1000, ¿sí?, gamas, ¿cuántos? 400 miligramos X, regla de 3, 400 por 1000 dividido 1 me da 400.000 microgramos o gamas, ¿sí? Una vez que tengo todas las unidades correspondientes, hago la sumatoria, la cuenta de la parte superior, que me da esto, y lo que me da abajo, hago la división y me dice que me da 12,9, que serían 13 mililitros por hora, ¿sí? Recuerden, dosis indicadas en pacientes que tienen, digamos, generalmente en unidades intensivas coronarias, en terapias intensivas, en unidades intensivos pediátricos o neonatales, siempre la indicación por general viene en gamas por kilo, ¿sí? Esta sería la indicación médica. El peso del paciente, recuerden que tiene que estar en kilogramos. El volumen en que se va a administrar toda esta dobutamina, la constante del tiempo y la concentración o la presentación del fármaco, ¿sí? Recuerden que las unidades se deben respetar, si no voy a tener que hacer la conversión. Esto lo que me va a indicar es los mililitros por hora, que es el flujo. Bien. Por otro lado, no quería dejar de lado el tema de sistema cerrado, ¿sí? Por ahí no tiene que ver, pero como estamos hablando de nutrición, o sea, tratamiento intravenoso, el uso de todo lo que es parenteral, de tener un concepto de lo que es sistema cerrado, ¿sí? Cuando hablamos de sistema cerrado es un concepto integral, que tiene como objetivo brindar al paciente seguridad en su tratamiento, reduciendo el riesgo de infección y proteger al personal de salud del riesgo biológico, teniendo en cuenta desde la preparación hasta la administración de las diferentes soluciones, ¿sí? Cuando hablamos de sistema cerrado, estamos hablando de que vamos a administrar algo intravenoso, o sea, por eso es parenteral, y lo que se prefiere es utilizar estos tipos de sistemas. Bien, el sistema, a ver, existen sistema abierto y sistema cerrado. El sistema abierto es la introducción de aire para su vaciamiento. Son rígidos, pueden ser de vidrio o semirrígido de plástico, pero que requieren para su vaciamiento un filtro de aire o una aguja. En cambio, los sistemas cerrados son contenedores plásticos, ¿sí? Totalmente colapsables, que no requieren aire para su vaciamiento y por lo tanto sin volumen residual. Bueno, esto es lo que les quiero comentar cuando uno utiliza un sistema abierto, un sistema cerrado, ¿sí? La Asociación de Enfermeras de Control de Infecciones, ¿sí?, de Argentina, y ATIPSA, que es la Asociación de Terapia de Infusión y Seguridad de Paciente, desde el año 2017 están a favor de lo que disposición LANMAT, en la que obliga a todos los fabricantes de soluciones parenterales de gran volumen, que son los conocidos como sueres, que sean administrados bajo la técnica o la tecnología del sistema cerrado, ¿sí? Entonces, ya no se deben utilizar, ya no deben de estar estos tipos de Baxter o sueros, que son rígidos, sino estos tipos, ¿sí?, que son colapsables. ¿Qué quiere decir? Que a medida que se va, digamos,
terminando la infusión o terminando el líquido, se va a ir a colapsar la bolsa. Entonces, consisten estos búster en envases que garanticen la esterilidad del contenido y una asepsia de la superficie. Entonces, esto genera mayor seguridad para el tratamiento de los pacientes. Hace muchos años atrás, lo que pasaba con estos tipos de búster, que cuando llegaban determinada cantidad, que les faltaba poco, tardaba en infundir. Y uno, como una práctica que ya no es segura, que no se realiza, lo que hacía era con una aguja pinchaba y eso permitía el ingreso de aire para que se vaciara. La verdad que eso ya no se debe utilizar más y desde el 2017, como está implementado esto desde la ANMAT, se otorgó 2 años hasta que las empresas se pongan, digamos, en cambiar todo este tipo de sueros si es que lo tenían. Igual, no he visto, pero en algunos lugares siguen estando estos tipos de Baxter. La idea es que no se utilicen más. Bien, cuando uno trata de tratamiento de infusión intravenosa, también para el mantenimiento, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos muchas veces el paciente solamente cuenta con una vía de acceso y por ahí necesite múltiples transfusiones. Entonces, también una forma, digamos, de seguridad y de evitar, digamos, problemas en el paciente y generar una infección, ¿sí? O lo que se conoce como las infecciones de torrente sanguíneo asociada a un catéter venoso central. Utilizamos estos tipos de prolongadores, ¿sí? Estos prolongadores, ¿sí? Que lo que hacen es reducir el volumen muerto con respecto a las llaves de 3 vías, ¿sí? Permitiendo conocer con mayor exactitud el flujo que recibirá el paciente. Las llaves de 3 vías, la verdad, no se utilizan más, ¿sí? Debe estar prohibida su uso, ya sea para infusión o inyección de medicamentos, o la infusión de líquidos, o la extracción o recogida de muestra de sangre. ¿Por qué? Porque ya representan una puerta potencial de entrada a microorganismos, ¿sí? Entre estos, entre los catéteres de acceso vasculares y los fluidos intravenosos. Entonces, ¿qué nos permitía la llave de 3 vías? Bueno, colocar varias tubuladuras para conectar algún antibiótico o algo en paralelo. Bueno, la idea es no, si sabemos que nuestro paciente si tiene una sola vía de acceso, un solo catéter central de un solo lumen, puedo colocarle estos tipos de prolongadores para poder administrar múltiples infusiones, ¿sí? Este es un tipo de sistema cerrado. Dijimos, sistema cerrado para el tratamiento de infusión intravenoso, Baxter colapsables. También puedo utilizar los prolongadores porque es un sistema cerrado y desinfectable, lo que disminuye el riesgo de infección. Acá en las llaves de 3 vías lo que hago, tengo que desconectar cada 2x3 y algunas veces no queda fija, digamos, cuando lo vuelvo a enroscar, ¿sí? Y por otro lado, también se tiene que utilizar esto generalmente en las extremidades, existen los conectores libres de aguja, ¿sí? Estos son conectores de bioseguridad, ¿sí? Lo más importante es que cada vez que se va a introducir, ¿sí? Es como una especie de ludo lock, como que les mostré, es como que enrosca la jeringa. Por eso es que generalmente las jeringas que se van a utilizar son las que tienen en la punta del ludo lock, que enrosca, ¿sí? Entonces, las llaves de 3 vías no permiten una desinfección adecuada, ya les dije, porque algunas veces uno manipula mucho los tampones y quedan desconexiones en forma accidental. Entonces, lo que hago es utilizar estos conectores de libres de aguja, ¿sí? Estos conectores de libre de aguja, lo más importante es que yo tengo que hacer una asepsia antes de introducir algo, ¿sí? Se hacen como en forma de zigzag, priorizando lo que es la fricción y no en forma circular, o sea, por lo menos, si no tengo, algunos existen algunos oclusores que ahora les voy a mostrar, que se ponen directamente en la punta, que tienen antiséptico,
¿Sí? Y si no tengo, lo que hago es friccionar, como les dije anteriormente, unas 16 veces para dejar secar, ¿sí? Cuando yo les decía recién de la forma de zigzag y priorizando la fricción, eso generalmente se utiliza cuando hago la asepsia de la piel, ¿sí? Pero cuando tengo estos bioconectores, o podemos utilizar oclusores que tienen, a ver si les muestro acá esto que ven acá, oclusores que tienen ya antisepsia y se conectan en las extremidades, o si no tengo oclusores, lo que hago es con un antiséptico, ¿sí? Antes de administrar, digamos, la medicación, realizo la fricción como unas 16 veces y la dejo secar. Entonces, el gran problema es la dificultad para limpiar la superficie. Entonces, el no limpiar correctamente la superficie conduce a que se contamine el fluido que voy a administrar. Otra puede ser que haya ranuras, o sea, alrededor de la entrada y favorece el crecimiento de bacterias. Y mientras más superficie de conexión, más riesgo de infección, ¿sí? Lo ideal es que cuando uno utiliza estos tipos de conectores, es que el color oscuro de la tapa esconde la presencia de fluidos residuales que pueden quedar dentro de ella. Lo general que sean estos conectores transparentes y no oscuros. Entonces, si yo tengo estos dispositivos o en estas tapas, estos oclusores con antisepsia, ¿sí? Vienen unos tapones individuales que vienen con unas tiritas. Lo que hago es desinfectar en un minuto, ¿sí? Esto los va a proteger, estos puertos, los puertos de los prolongadores por 7 días. Se enrosca y permanece en el lugar y tiene colores brillantes, más que nada, para poder ayudar a la verificación visual de la revisión. Y una vez son desechables y de un solo uso, ¿sí? Cuando terminan los 7 días, ya hay que dejar de utilizarlos. Bien, era algo como agregado para que sepan el tema de cuando uno está manejando o está en el tratamiento intravenoso, ¿sí? Ahora bien, existen bombas de difusión, ¿sí? Tenemos las bombas de difusión peristáltica, que la mayoría de las bombas de difusión son peristálticas, funcionando a través de una presión que ejerce sobre el set del equipo de perfusión, más que sobre el líquido en sí. A continuación vamos a ver el siguiente video donde nos va a explicar el licenciado Nahuel Sansol la bomba, el uso y el manejo de una bomba de difusión peristáltica. Bien, acá tenemos una bomba de tipo, digamos, marca Pluma, una bomba de tipo doble canal. Este aparato tiene como partes móviles únicamente este bracito de acá, que sirve para insertar el cassette de la bomba. Ahora les voy a mostrar. Esta bomba va con una guía especial, ¿sí? La conexión con el gotero. Y a la mitad de la tubuladura se puede ver lo que, digamos, en el argot se denomina cassette de doble canal, que va a ser la pieza que se introduce acá adentro, ¿sí? Para poder purgar este sistema, esto así como viene está clampeado. Esta perilla blanca se tiene que extraer hacia afuera, ¿sí? Y cuando se termina de purgar la tubuladura, esto se debe presionar hacia adentro. Mientras se está purgando, la posición de purgado, ¿no? Les voy a mostrar. Ahí está. La posición de purgado no es la natural, sino que se tiene que dar vuelta. Se purga hasta que esta cámara redonda se llena de líquido. Y cuando empieza a caer líquido a la superior, se da vuelta y se llena esta segunda cámara que está acá. De este modo evitamos que entre aire. Si llega a entrar aire, simplemente seguimos purgando hasta que no haya más líquido. Bien. Para encender este aparato se presiona este botón amarillo. Ahí se puede observar el display. Bien, lo que solicita el aparato es que se introduzca acá el cassette de la guía de suero. Comúnmente, digamos, yo acá no tengo un pie de suero para mostrarles,
lo que se hace, digamos, estaría el suero colgado y acá se introduciría el cassette. Bien, el cassette va la perilla blanca hacia atrás y ingresa en ese puerto de ahí. Se cierra esta palanquita. Acá se nos quedó enganchado. Vamos a abrir. Ahí el aparato está haciendo una prueba del cassette. Y una vez que está todo bien, el display muestra los dos canales a configurar. ¿Por qué se llama bomba de doble canal? Porque tenemos en un canal el suero, ¿sí? Que si seguimos la tubuladura nos lleva acá. En este caso acá tenemos solución fisiológica. Y en el segundo canal podemos infundir una segunda medicación, una segunda solución, que se pueden infundir en simultáneo o se puede programar el aparato para que cuando termine de pasar una medicación empiece a pasar la otra por el otro canal. Como ven acá quedó un poquito de aire, no hay problema porque este aparato a través de las cámaras que tiene una trampa en la cual se va acumulando el aire en esta zona y si es mucho y puede llegar a pasar al paciente, este aparato va a sonar y nos permite conectar una jeringa en este puerto y extraer el aire. Bien. Vamos a probar la configuración. En este caso tenemos en el canal A, es el canal de la izquierda. El canal B es el del puerto para conectar una jeringa. Vamos a configurar el canal A. Bien, tenemos flujo, volumen a infundir y tiempo de la infusión. Tenemos las flechas para movernos a lo largo de digamos, todo lo que es el aparato, todas las opciones. Lo que vamos a hacer es suponer que queremos infundir 100 mililitros, ¿sí? No sabemos el flujo, pero sabemos que en una hora, ¿no? Aquellos que estén más cancheros ya ven que el flujo va a ser el mismo que el volumen, ¿no? 100 mililitros hora. Y de este modo yo puedo dar a iniciar y ahora puedo ver que el canal que infunde es este, ¿sí? La información del lado izquierdo, el canal A. Con este botón se detiene y puedo configurar el canal B. En el canal B tengo las mismas opciones, pero se agrega esta palabrita que está acá, ¿sí? Que es la forma de infusión. Con este botón yo lo voy cambiando a una infusión simultánea, es decir, que se infunde a la vez por los dos canales, o una infusión que es alternada, es decir, cuando termina un canal empieza el otro y viceversa. Es decir, yo quizás estoy infundiendo un plan de hidratación por acá pasa un antibiótico y el plan queda suspendido hasta que termina lo que está programado en el canal B, en el canal derecho, y luego ingresa de vuelta el plan y sigue funcionando por este lado. Volvemos para atrás y si quisiéramos, acá digamos tenemos la información de el flujo del canal A y el volumen que se infundió en el canal A, que son 0,2 mililitros. Podemos, mediante esta opción, ver los volúmenes infundidos por canal. Nos dice que en el canal A se infundieron 0,2 mililitros, en el B nada porque no pusimos nada, y el total, que es la suma de ambos, nos da 0,2, no solo lo del A. Volvemos hacia atrás. Tenemos una opción para ver las presiones, ¿sí? Que están expresadas en milímetros de mercurio, y bueno, cuestiones de aparte. Otra cosa que trae esta bomba que es muy interesante para algunos casos en particulares es que atrás tiene una palanquita que está acá, que lo que permite es trabar, ¿sí? Déjenme ver bien, este es el volumen, ¿sí? Y lo que permite la palanquita es trabar el mecanismo para que esta palanquita que está acá, perdón, esa palanquita que está ahí negra, ahí la accioné hacia arriba, hace que por más que yo toque, no me vaya a ningún lado. Esto es para que los pacientes no toquen las bombas, ¿sí? En el caso de que tengamos un paciente particular. Bajamos la palanquita y ahí podemos seguir. Este es el volumen. Eso es todo acerca de, digamos brevemente, hay muchas opciones y funcionalidades más de esta bomba. Bien, tenemos las otras bombas de infusiones, las bombas jeringas, ¿sí? Que actúan, lo que hace es comprimiendo el émbolo de la jeringa a un ritmo controlado.
A continuación también les voy a mostrar un video de cómo es el funcionamiento de una bomba de jeringa. Las bombas de jeringa generalmente se utilizan para más que nada pacientes neonatales, pacientes pediátricos, porque solamente permite la infusión de determinado volumen, ¿sí? Y el determinado volumen de jeringa, ¿sí? Las jeringas, las más grandes, son de 60, ¿sí? Hasta ahí pueden utilizarse este tipo de jeringas con estas bombas. Muy bien. A continuación tenemos acá enfrente una bomba Brown, que es una bomba de jeringa. Está pensada para utilizar con las jeringas de 50, 20 y otras medidas de la marca Brown. El objetivo de esta bomba es que es una bomba que sirve para una infusión permanente y continua, ¿sí? Y está pensada principalmente para aquellas infusiones de medicamentos cuya, valga la redundancia, infusión tiene un efecto inmediato en el organismo, como por ejemplo una infusión de un inotrópico como la adrenalina, que tiene que ser continua, ininterrumpida. Para encender tenemos el botón de encendido, se encienden las luces y este aparato consta de un brazo, que es este de acá, que se empieza a abrir solo una vez que encendemos el aparato. Tenemos esta parte que sirve para sostener a la jeringa en su posición y que no se mueva mientras el brazo la va empujando y va infundiendo el contenido. Bien, abrimos la tapa y ahora introducimos nuestra jeringa cargada, hipotéticamente con, vamos a suponer, 30 mililitros de algún medicamento, y se tiene que colocar esta sección de la jeringa. Vieron que hizo clic agarrando esa patita verde. Cerramos el soporte. La bomba reconoce que le pusimos una jeringa de 50 mililitros. Con este botón, con estos botones en general, vamos a manipular todo lo que es el menú de la bomba, ¿sí? La bomba en un primer momento sugiere la utilización de la última terapia medicamentosa, o sea, la última configuración. Por lo general ponemos que no. Ven que el no está seguido de la flecha hacia abajo, o sea que si yo toco hacia abajo le estoy diciendo que no. A todo esto vieron que se cerró solo el brazo y, digamos, ya está contenida la jeringa. Yo en todo momento en la infusión puedo chequear, abrir la tapa y chequear el volumen restante real de la jeringa. Si bien yo acá puedo configurarlo. Usar lista de medicamentos. Esto por lo general no es recomendable. Y acá tenemos en el menú, de arriba hacia abajo nos vamos moviendo. Y para seleccionar, por ejemplo, el volumen que queremos infundir, objetivo volumen, como acá nos figura la flechita izquierda, apretamos esa flechita y acá podemos configurar. Izquierda a derecha nos movemos, de arriba hacia abajo sumamos o restamos mililitros. Acá tendríamos 10 mililitros, esto es volumen, ¿no? 10 mililitros de volumen a infundir. 10,5, supongamos, le damos a OK para confirmar el volumen y podemos poner el flujo o podemos poner directamente el tiempo, supongamos 10 minutos, y el flujo se calcula automáticamente. Una vez que tenemos la información, damos a este botón que es para iniciar y acá ya está infundiendo la bomba. Las flechas quieren decir que la infusión se está dando, es decir, el brazo se está comprimiendo y está infundiendo al ritmo que le dijimos. Acá en el display tenemos la batería restante, en este caso está la batería llena. Nos va diciendo cuánto se está infundiendo, cuánto tiempo queda y el volumen que se infundió. Es decir, cuánto resta infundir, cuánto ya llevamos infundido y el tiempo que falta. Este es el flujo que configuramos. Y este indicador de acá, que ahora está vacío, nos dice la presión que va haciendo, que va ejerciendo, digamos, el brazo para poder infundir, en el caso de que haya, por ejemplo, una vía tapada. Si queremos detener, apretamos el botón rojo y ahí detuvimos la infusión. Este brazo lo tiramos hacia afuera y lo giramos, se abre solo la bomba, sacamos la tapa y yo ya puedo sacar mi jeringa y descartarla.
Y por último, y para finalizar, le vamos a dejar en la plataforma el link de otros tutoriales sobre otro tipo de bombas, ¿sí? En los servicios en los que trabajen o en los que van a trabajar en distintos lugares, van a encontrar distintos tipos de bomba de fusión. La mayoría se manejan de la misma manera, ¿sí? Pero en cada servicio va a haber gente que los va a capacitar en el uso y manejo de estas bombas. Muchas gracias.